En este pueblo de 4,000 personas, solo hay 20, más o menos 20 casas de guano. Y esos huracanes de Gilberto y Isidora han destruido muchos de los techos del pueblo. Había una vez cuando todas las casas utilizaban esas hojas y había mucha gente, muchas personas que cortaban hojas. Ahí lo comen entre todos. Muy bien. El dinero no es la vida, es vanidad, porque una amistad vale más. Okay. Para que les dé. Pero si tú no te llevas con alguien, ¿quién te hace caso? ¿Quién te ayuda? Nadie. Y así le digo a mis hijos. Que los hijos, los jóvenes no quieren aprender cómo mantener esos techos. Por eso esa parte del sistema económico aquí ya ha muerto. María, soy María Expectación Zulú Pacheco. Yo conocí Chicxulub cuando no había, vivíamos en la oscuridad. Para esa época, cuando yo crecí, una casa así era un palacio para nosotros. El nombre dado es Christopher. Me enamoró de Yucatán y aquí llegué en Chicxulub Pueblo para vivir y conocer la gente del pueblo aquí que llegaron a ser mi propio pueblo. Esos son mi gente aquí. Tenía un hermano, un gran amigo, se llama Don Triste, y ella vivió conmigo en mi otra casa aquí en el pueblo y nos empezamos a ser hermanos. Yo quería aprender maya porque soy lingüista y pedía a Don Triste que me enseñe cómo hablar maya. Y con esto no se puede evitar la cultura diaria de los mayas aquí. Llegamos a comprar esa casa aquí que tenemos aquí atrás y no tenía buen techo en ese momento. Fue muy delgado las hojas y decidimos recobijar todo el techo con Don Triste, su hermano Don Lobo. El hermano de Triste, Don Lobo, se falleció. Y un poco después, un año después, falleció Don Triste. Acá mi hermano. Bashkam betik belay. Mis basa ni me ya. Bashkam ya. Taning. Todas esas personas que han contribuido a la recobijo de esa casa se han fallecido y me dejó con ese conocimiento de hacer eso, pero no hay nadie que me apoya nada más en el trabajo. Juan's got a technique. Y me sentía que tenía ese banco de conocimiento que necesitaba hacer algo. Fuimos a unas otras casas de pueblo
y hicimos un mapa de todo el pueblo y todas las casas. Tramos que los propietarios, don Silvano y doña Dulce María, vive en esa casa, pero ella dijo que es su colador, porque entra agua, entra lluvia en cada parte de su techo. Desde este momento ya sabía que yo supe que eso es que necesito hacer con toda mi fuerza que tengo para dar al pueblo, pero también para conservar el habla maya, las tradiciones. Una de las obras principales de la conservación y el mantenimiento de los techos de guano es la cosecha de las hojas de guano. Y con coa o machete cortamos las hojas. Wow, professional. Ese tipo de palma se llama guano, está en peligro, en riesgo de extinción en el monte aquí en Yucatán. Por eso no se permite, no se debe cortar hojas en el monte, en la sabana, como dicen. En ese entonces, la familia nos regala las hojas, la oportunidad de entrar su terreno para cortar esas hojas. Y si no fuera por la generosidad de estas familias, no tendremos las hojas necesarias para completar los techos. Cuando cortamos hojas de guano, siempre dejamos 1 o 2 tiernos al centro para que se reproduce otra vez. Se lo dejan para retoñar las nuevas hojas. Y tarda como un año para que podamos cosecharlo otra vez. Quitamos un poco de la hoja con machete para quitar así. Ok. Y también quitamos el tallo para que está más plano. Llegan a cobijar con cocholac. Cocholac. Después lo hacemos en rollos como este. Tradicionalmente son rollos de 15. Para que podamos poner en el piso para secar. Lo que sé es que por miles de años los mayeros preferían cortar hojas de guano durante la semana de luna llena. Los dejamos en el sol por 3 días y damos una vuelta una vez y deja secar 2 o 3 días más y ya están listos. ¿Qué tal? Bueno. Bueno. El que vine a vivir aquí tiene 54 años. Pero me casé, aquí me trajeron. Viví con mis suegros 10 años. Después, paz descansa mi esposo. Hizo ese que ya por renovar la casa esa. Y así alcanzamos todo esto.
¿Todo bien? ¿Está mejor? Sí, ya más o menos. Ok. Pero todavía está recuperando. Sí. Poco a poco me dice la doctora que va a aclarar más. Ah, qué bien. Excelente. Felicidad. Ya va para 6 personas. Porque esa es mi cuñada que hasta hoy vive. Allá, donde termina el piso, había otra casita de paja. Otra casita de paja. Ella ya vivía, era su casa. Aquí tenemos, hay menos que 20 y menos que 10 están utilizados en la rutina diaria de las familias aquí. Había una vez cuando todas las casas utilizaban esas hojas y había mucha gente, muchas personas que cortaban hojas para vender, para que las familias puedan parchar sus techos. Quiten la segunda, ándale, la segunda. Vimos una etapa muy bonita. Éramos como hermanos, chulo. Hola, Juliana, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. No, porque como ahora tienes dinero, no te llevas con Julanita. El dinero no es la vida, es vanidad. Porque una amistad vale más. Porque estoy enferma, aquella persona, voy a ver a Julanita porque él está enferma, es mi amiga. Pero si tú no te llevas con alguien, ¿quién te hace caso? ¿Quién te ayuda? Nadie. Yo así le digo a mis hijos. Ahí lo comen entre todas. Muy bien. Gracias. Pero hoy en día, el último cortador que corta hojas de guano se ha fallecido hace un año y medio. Por eso esa parte del sistema económico aquí ya ha muerto. Abrimos las hojas para dar unas, como yo digo, alas, pero no son. Y esta parte va a subir el gil cuando hay madera, así, y el otro se queda así abajo para que se resbala el agua. Yeah, thank you. A medium small one, please. Yeah, I'll be taking medium small. Thank you. Los tallos de las hojas necesitan ser muy nivel en su corte, porque eso es donde entran el húmedo y donde se quiebra el resto de la hoja. Por eso hay que mantenerlo muy recto. You got it. No. I think we should cut it. Oh, I guess we can't. No. Alright. Yeah, she put that sounds a little bit fat. Velar el techo siempre es muy importante. This row right here. Me veo cada mes durante la luna llena viendo a mi techo para que no se entre el agua nada.
O al final, en el caballete, en el pico de la casa, ponemos una lámina de zinc para proteger el cima de la casa. Mi nombre es José Juan, soy de Chicxulub, Pueblo, Yucatán, México. ¿Por qué estoy aquí? Estoy porque me gusta y por ayudar a mi amigo. Mi papá y mi abuelo me enseñaron un poco. Siempre hay que poner una soga para poder agarrarse y no caer de la escalera. Apretar, ver que esté cómodo la lámina. Yay! So much. Gracias. No puedo hacer sin... Ellos no pueden subir y yo tampoco. Eso es... ya. Gracias. Uno de los problemas también es el asunto económico de esas casas. Cuestan más en estos días parchar y mantener una casa así que poner un techo de lámina o un techo de cemento, de viga y bovedía. Por eso que los jóvenes, los hijos de los mayeros de pueblo que tienen casas así, dicen que su casa es rústica, es vieja y cuesta mucho trabajo mantenerlo. Y los mayores, los grandes de nuestro pueblo no se pueden hacer sus propios techos, no pueden cortar sus propias hojas. Como los techos, que los hijos, los jóvenes no quieren aprender cómo mantener esos techos. A veces cuando se empieza a caer un techo de guano, las familias y sus hijos prefieren poner las vigas y bovedías y cemento para tapar sus casas. Por eso seguimos parchando como podemos, porque el momento que se baje el techo de guano y poner las vigas y bovedías, ya estuvo. No hay oportunidad de poner otra vez. Poca gente que quiere aprender a hacer esa obra de mano para conservar esas casas, porque es muy costoso de tiempo, pero no tiene mucho valor económico. Buscamos otras maneras de buscar la obra de mano para que podamos continuar conservando los techos. En el programa que estamos trabajando ahorita, hay voluntarios internacionales que han venido para echar la mano para conservar estas casas. Y hasta hoy han llegado más que 60 voluntarios de, creo, 28 países. My name is Maya. My name is Patrick and we are from Czech Republic. Hi, I'm Anna. I'm from Ireland. Hello. Hello, we are Ricardo. And Isabella. We are from Italy. Hello, my name is Dangsha and I'm come from China. And I'm also the director of this documentary. And we are here because we wanted to ideally help the local community somewhere in a completely different country, which worked out, so that's great. I just come volunteer here because I'm very interested in the cultural and traditional aspects of this volunteer program. I love our tradition, that the human beings that live with tribes, they build the houses together, which is really local, sustainable, and also very beautiful and varied. We think that is a unique experience where you can go directly into the story of this pueblo and into the story of the Mayan house. Yeah, you can feel more connected with the locals. Don't just like help them to renovate their building, but you also can enter in their house, eat with them,
they made food with you, so it's very, very local and super interesting. And also, of course, put your hands in 1,000 years of history, and it's amazing. It's something Just of huge. It's not like a big experience. Exacto. Pero va a salir chimuela, pues no puedes también por mis dientes. Be engaged in the local community. Yeah, it's very nice here. Muchas gracias, que Dios me lo cuide, vida y salud. Claro. A todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Que Dios les acompañe y les dé vida y salud. Gracias. Gracias. La casa maya siempre representaba un ser humano y su cuerpo como si fuera una extensión de las personas. Allí dentro es donde se practica su cultura, en un lugar seguro, donde no hay juicio. A chayote. Ah, chayote. Sí, también. Y ese se come aparte. Ándale. Ok, gracias mami. Me sentía para conservar la lengua maya, hay que conservar los lugares donde vive esa gente, donde se sientan seguros hablar su propio idioma, su idioma nativo, pero también practicar sus otras tradiciones. Y eso es porque hago ese trabajo. Will you draw 2 pictures? I will fix every techo de guano in this pueblo before I die. I will teach young people in this pueblo how to work on roofs, porque los jóvenes necesitan participar y contribuir a su propio pueblo y su herencia. I will be here when you guys are older. I will see you get married someday. I will see you go to the university. I won't see you sleeping in the street because you're too smart.
No, it's not going. Yeah. Okay, ya estamos. Yay.